Un excelente y maravilloso día, mis queridos hermanos. Qué placer es saludarles una vez más y tener la oportunidad de compartir con ustedes el estudio de la lección de la escuela sabática. Dios ha sido grandioso y bueno con nosotros y nos ha concedido esta dicha de contar con la vida una oportunidad más. Queremos iniciar esta lección presentándonos. Mi nombre es Luis Argueta, para los que ya han estado pendientes con las lecciones y el estudio con nosotros, y estará vuestro servidor también, Enrique Ramos, que nos estará acompañando con los comentarios de esta lección. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Luis, por la invitación. Para mí es un privilegio poder colaborar con este programa del estudio de la lección de escuela sabática, ya que esto nos enseña muchas cosas, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. El consejo de Jesús siempre fue escudriñar las Escrituras. Y cuando nosotros estudiamos este libro, ¿verdad?, que de manera especial estamos estudiando de Ezequiel, nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo Dios tenía un plan para su pueblo, y aprendemos también, ¿verdad?, el plan que tiene con cada uno de nosotros. Así es. Vamos a elevar una oración, queridos hermanos, para poder iniciar con la bendición de nuestro Creador. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y exaltado sea tu nombre por la eternidad de los siglos. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos brindas. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de tener el tiempo para estudiar tu palabra, y oramos para que esta lección sea de provecho en nuestra vida, que traiga ese beneficio espiritual, que nos ayude a comprender nuestra responsabilidad delante de ti y también a tomar decisiones firmes de anunciar tu palabra a cualquier costo. Te pedimos que nos ayudes a seguir adelante y que perdones nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos en esta ocasión una lección muy importante, y ya saben, si ustedes desean el documento con la lección que ya trae las respuestas, la presentación en PowerPoint, ustedes pueden irse al primer comentario de este video y ahí va a estar el enlace para que ustedes puedan descargar ese documento. La lección de hoy se titula El Atalaya. Vamos a hablar un poco sobre eso y quiero leer la introducción para poder tener un parámetro general de lo que vamos a estudiar en esta lección. La introducción está basada en el libro de Números, capítulo 10, versículo 9, y en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 651, que dicen de la siguiente manera: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. El Señor designó a los levitas como la tribu en cuyo medio se había de transportar el arca sagrada. Moisés y Aarón marchaban junto al frente del arca, y los hijos de Aarón lo seguían de cerca. Cada uno de ellos llevaba una trompeta. Debían recibir las instrucciones de Moisés y comunicarlas al pueblo por medio de las trompetas. Esos instrumentos producían sonidos especiales que el pueblo comprendía, moviéndose entonces en la forma correspondiente. Bueno, ya tenemos el parámetro general de lo que vamos a hablar. Vamos a tomar en esta lección justamente esa parte de un atalaya, qué es lo que hacía, en qué se desempeñaba, y también un siervo de Dios que desempeñó esa labor. Pasamos a la pregunta número 1, Pastor Enrique Ramos. ¿Qué instrucciones recibió el profeta Ezequiel y qué vio? Muy bien, hermano Luis, es importante ver las instrucciones, ¿verdad?, de parte de Dios para el profeta. Ya hemos estado analizando, ¿verdad?, cómo fue llamado, en qué condiciones se encontraba en las lecciones anteriores, pero aquí vemos que ya le da instrucciones, ¿verdad?, específicas, aún de su comportamiento, ¿verdad?, y la labor que tenía que realizar. Bueno, encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 2, el versículo 8 hasta el versículo 10, cuando Dios le dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Había escritos en él endechas y lamentaciones y ayes. Hermano, pues es interesante ver que Dios le está dando una recomendación, ¿verdad?, a Ezequiel, una instrucción, pero también le hace una advertencia a él, ¿verdad?, y le dice: no seas
rebelde. Es una instrucción, ¿verdad? ¿Por qué podría mencionar que no fuera rebelde? Porque podría correr el peligro que encontrarse en la situación en que estaba, porque Ezequiel estaba entre los cautivos, ¿verdad? Al sur de Babilonia, junto al río, ¿verdad? Quebar, pero allí estaban esclavizados. Y entonces Dios podría, tal vez, bueno, Dios conoce los corazones, Sí. pero Él estaba advirtiendo, le dice, no seas rebelde, le dice, como la casa rebelde. Porque el pueblo de Israel, por la rebeldía, es que estaban ahí, en Babilonia, ¿verdad? Esclavizados. Ahora, estando en esa condición, seguían con el mismo espíritu, ¿verdad? De rebeldía hacia Dios, hacia los mandamientos, ¿verdad? Del Señor. Y el Señor, pues, le está recomendando a Ezequiel también y le dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Porque la influencia del mundo donde vivimos también nos puede afectar, hermano. Sí. No sé si han notado eso, Sí. ¿verdad? Que si uno está en medio de personas que no tienen fe, es difícil mantenerse diciendo que sí tiene fe. Así que Ezequiel está en medio de un pueblo rebelde. Y el Señor le dice a Ezequiel, no seas rebelde. Bueno, por algo Dios lo eligió, ¿verdad? Y lo llamó para ser un profeta. Porque conocía en él la disposición y el deseo de querer colaborar, ¿verdad? En dar las instrucciones de parte de Dios para el pueblo, ¿verdad? Que estaba en ese lugar. Así que recibió esas instrucciones de su conducta. Le dice, no seas rebelde. Y también le dice, y abre tu boca, ¿verdad? Y come lo que yo te doy. Claro, es una comida no literal, ¿verdad? Es una comida simbólica, así como también pasó con el profeta Jeremías, que Jeremías dice que cuando él encontraba, ¿verdad?, las palabras de Dios, él se las comía, en un sentido espiritual de que él las analizaba, las comprendía. Es en ese sentido cuando le dice que abre tu boca y come lo que te doy. ¿Y qué es lo que vio? Dice la subpregunta, ¿verdad? Lo que él vio, que lo que Dios le estaba dando para comer era un libro, ¿verdad? Aquí dice que era un rollo. Le das el libro que estaba escrito, dice, cuando él lo extendió delante de mí, dice Ezequiel, estaba escrito por delante y por detrás. ¿Qué implica eso? Naturalmente, en aquella época, los libros eran de pergamino, ¿verdad? En muchos casos de piel de animales, ¿verdad? Que eran de cuero. Pero siempre se escribía solo a un lado para poderlo enrollar. Ahora, ¿qué implica que estuviera escrito por los dos lados? Implica de que era mucho mensaje que tenía que expresar el profeta al pueblo, ¿verdad?, de Israel. Porque si hubiera sido un lado, aún hacía falta más espacio para todas las instrucciones que Dios quería dar a su pueblo. Por eso dice que estaba escrita de adelante, por delante y por detrás. Y lastimosamente, ¿verdad?, lo que estaba escrito, dice Ezequiel, que había en él, dice, endechas y lamentaciones y ayes. Bueno, una endecha siempre entendemos, según el diccionario, que es una expresión, ¿verdad?, o es un expresar un profundo lamento, ¿verdad?, de dolor o tristeza, o por cuando alguien ha muerto. Esa es una endecha, ¿verdad?, lamento de dolor. Pero Ezequiel dice que en ese rollo que Dios le dice, aquí está este rollo, cómelo, ¿verdad?, abre tu boca y cómelo. Él estaba entendiendo el mensaje que él tenía que compartir con el pueblo de Israel. Eran mensajes de advertencias, de dolores, dice aquí, de lamentos y de ayes, ¿verdad? Ayes de dolor que el pueblo iba a experimentar por su rebeldía, porque Dios aquí lo está considerando también, dice, como una casa rebelde. Bueno. Así es. Concluimos. ¿Qué instrucciones recibió el profeta Ezequiel? La instrucción fue, oye lo que te hablo y no seas rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y en su pregunta, ¿qué vio? Vio una mano que tenía un rollo de libro escrito por delante y por detrás. Ya el hermano nos explicaba qué cosas habían escritas en ese rollo. La pregunta número 2 dice lo siguiente. ¿Qué experimentó y comprendió el profeta? Y ¿qué visión similar tuvo el apóstol Juan? Aquí vamos a hacer la división entre las dos cosas, lo que él experimentó y también lo que él llegó a comprender a través de esa experiencia. Dice Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 4, la experiencia de él. ¿Qué fue lo que él experimentó? Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ya en la pregunta anterior vimos que él estaba viendo ese rollo y se le había dado la orden, no sea rebelde y come. Luego de recibir ese mensaje, ahora viene la parte o la disposición de Ezequiel, hermano Enrique, de hacerlo o no hacerlo. Porque si nosotros lo vemos ahora, él las comió y todo, pero
¿sería lógico comerse un rollo, un pergamino? Lógicamente, hablando literalmente, no sería. En este caso, aunque era una representación, pero si nosotros le prestamos mucha atención, era la prueba de que este hombre sí iba a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dijo el hermano que por algo Dios lo había elegido. Dios sabía la disposición de él y conocía también el deseo de servir que él tenía. Ahora, cuando se le dice la orden, cómelo, ¿qué fue lo que hizo él? Versículo 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y aquí viene la experiencia tan maravillosa. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Eso fue lo que expresó en este caso el profeta Ezequiel. Comparábamos, hermano Enrique, con el otro profeta que hemos estudiado en la lección anterior, que también dice que cuando él comía las palabras de Dios, las hallaba dulce, eran gozo, alegría de su corazón. Este personaje también, al comer ese rollo, dice que a su paladar, a su boca, fue dulce como la miel. Pero ahora viene lo que él iba a comprender con eso. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles. Porque a los cautivos, pues todos estaban cautivos en ese momento. ¿Y qué les iba a decir? Así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. O sea, en este caso, la experiencia de Ezequiel fue que las palabras de Dios fueron dulces, pero también logró comprender que para el pueblo no iban a ser algo dulce. Para el pueblo iba a ser algo, para ellos sí iba a ser algo amargo. Por eso Dios estaba mandando el mensaje directo, escuchen o dejen de escuchar. Y les puso una decisión. Ellos debían tomar en ese momento la decisión de escuchar las palabras de Dios o de rechazarlas. Y es bien interesante, hermano Enrique, porque a Ezequiel ya se le había dicho que era una casa rebelde. Entonces a él pocas palabras se le había dicho, no van a querer escuchar, no van a querer recibir. Por eso Dios le estaba ahora dando a conocer ese mensaje. Una visión similar tuvo Juan, el apóstol, en Apocalipsis capítulo 10, donde se menciona lo siguiente, versículo 10 también y 11. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces es una visión similar, porque sucede justamente lo mismo. El libro representa un mensaje. Ese mensaje, al ser un mensaje de Dios, debería ser un mensaje dulce para el ser humano, pero como es un mensaje de amonestación, de reprensión, que motiva a cambiar, para el ser humano se vuelve algo amargo, algo prácticamente indeseable. Y es que, no sé, pastor, pero si usted nota, cuando nos hacen ver nuestros errores, es algo amargo para nosotros. Sí. Es algo que no nos gusta. No deseamos que alguien nos diga, esto está mal en tu vida, esto debes cambiar, esto debe ser diferente. Y en el mensaje que leímos en la primera pregunta, lo que traía ese rollo eran endechas, lamentos y ayes. O sea, era algo terrible de lo que iba a pasar para el pueblo. En esta parte de la historia, hermano, todavía faltaba la destrucción de la ciudad. Entonces esos mensajes venían incluidos, pero para el pueblo no iba a ser algo agradable. Así que concluimos con la parte de los comentarios y vamos a dejar al hermano Enrique con un punto que es bien importante acá. Bueno, quiero resaltar también la forma cuando él lo come, ¿verdad? Y dice que fue dulce, ¿verdad? Entonces también se puede entender, hermano Luis, de que él sentía dulce el llamado, ¿verdad? De Dios. Eso es lo que él sentía agradable, porque ser llamado por Dios para ser profeta, él, ¿verdad? Que era del linaje del sacerdocio, ¿verdad? Que estaba preparándose para servir, ¿verdad? Al Señor. Para él era un privilegio. En ese sentido, también se entiende de que él dice que ese rollo para él fue dulce cuando comprendió que era llamado por Dios para expresar, ¿verdad? Una reprensión al pueblo. Ahora, el contenido, ¿verdad? Es lo que era amargo. Era lo que era amargo, sí. El contenido, ¿verdad? Porque él comprendió el llamado de Dios y sintió una alegría, sintió que era como dulce, como la miel. Pero el contenido del libro que él estaba ahora asimilando para transmitir los mensajes de amonestación al pueblo, es lo que no era tan agradable, porque cuando Ezequiel fue llamado, aún faltaban todavía unos años para la destrucción, ¿verdad? de Jerusalén. Pero Dios estaba advirtiendo al pueblo el contenido, ¿verdad? De ese libro y el resultado
por su conducta, ¿verdad? Rebelde. Ahora, con la época de Juan, ¿verdad? Juan pues también hace esa experiencia porque él deja registrado, pero tiene un cumplimiento con la época de Guillermo Miller. Guillermo Miller, sí. Él predicaba con una dulzura que Cristo venía en el otoño de 1844, pero al no venir es lo que el mensaje se transformó. Sintió lo amargo, ¿verdad? Sí. En su estómago. Fue un chasco, ¿verdad? En esa época. Así que es interesante notar que el mensaje, ¿verdad? También para nuestro tiempo, a Juan se le presenta de que el ángel dice, tiene en pie, ¿verdad? En el mar. Y otro también tiene, ¿verdad? Sobre la tierra. Sí. Es un significado, dice la nota, de la extensión de la proclamación, ¿verdad? Del mensaje. Es un mensaje, ¿verdad? Que tiene que ser mundial. Y de ese tenemos que participar nosotros, de esa predicación, con esa misma dulzura, ¿verdad? Que sintió Juan y Ezequiel al comprender que también somos llamados de Dios para impartir este mensaje a la humanidad. Muy bien, entonces concluimos que experimentó y comprendió el profeta. Experimentó la dulzura del llamamiento de Dios y comprendió lo amargo que sería el mensaje para el pueblo. ¿Y qué visión similar tuvo el apóstol Juan? La visión que está narrada en Apocalipsis capítulo número 10. Pasamos a la pregunta número 3. ¿Qué indicó que los mensajes que recibió Ezequiel eran de suma importancia, hermano Enrique? Bueno, según la declaración de Ezequiel 3:10 y 44, dice, ¿verdad? Y me dijo, hijo de hombre, toma, dice, en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Y hay una declaración y dice, y oye con tus oídos. Alguien cuando lee esta expresión dice, ¿y con quién más va a oír? ¿Verdad? Pero es lógico de que el pueblo sí tenía oídos, pero no para escuchar la palabra de Dios. Tenían oído para escuchar las falsas esperanzas, ¿verdad? De falsos profetas, de falsos líderes que se levantaban y queriendo hacer una revuelta, ¿verdad? En Babilonia. Pero Dios le decía, no, ¿verdad? Eso no es así. A Ezequiel le dice, toma, dice, en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye, dice, con tus oídos. Y en el capítulo 40 dice, y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta lo que ves a la casa, ¿verdad?, de Israel. Así que era tan importante, ¿verdad?, el mensaje que Dios le estaba diciendo, presta atención, ¿verdad? Presta atención cuando dice, oye con tus oídos, ¿verdad? Presta atención con un cuidado y en tu corazón para que las pudiera, ¿verdad?, comprender, pudiera amar, ¿verdad?, el mensaje para poderlo transmitir. Eso es importante, ¿verdad?, que nos indica la declaración de Ezequiel, la importancia que consistía ese mensaje. Era un mensaje, ¿verdad?, para el pueblo que tenía que guardarlo en su corazón, porque le dice el ángel, cuenta lo que ves a la casa de Israel. Así que él tenía primero que asimilarlo, comprenderlo, para después transmitirlo, ¿verdad?, a todo el pueblo. Por eso también en Proverbios dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Bueno, cuando nosotros estudiamos más a profundidad, el corazón pues está relacionado con la mente. Pero cuando escuchamos así de corazón y de la mente, en la mente pues se puede guardar, ¿verdad? Se puede razonar, y si hablamos del corazón en un sentido de amar, ¿verdad?, esas palabras. Por eso, hermanos, es interesante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pueda comprender, ¿verdad?, de todos los tesoros que hay en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros también podemos comprender algo. ¿Cuál es nuestro deber, hermano Luis? Compartirlo con los demás. Como le dijo este mensajero, ¿verdad?, como dice Ezequiel, aquel varón me dijo, ¿verdad?, cuenta lo que ves a la casa de Israel. Ahora también nosotros tenemos ese deber de contar lo que podemos estudiar, ¿verdad?, en la palabra de Dios y de las advertencias y del tiempo en que estamos viviendo en estos días. Por eso era algo importante, sí, ¿verdad?, que no tenía que demorarse, sino que compartir con los demás. Y no era importante solo para su época, sino también, de acuerdo a la nota, hermano Enrique, menciona que cada uno de los profetas habló, de todas las palabras que habló, la mínima parte era para su tiempo y lo demás es para la última generación. Así que de una importancia que ha abarcado todas las generaciones. Concluimos. ¿Qué indicó que los mensajes que recibió Ezequiel eran de suma importancia? Que Dios le pidió que pusiera atención y que lo guardara en su corazón. Pregunta número 4.
¿qué misión se le confió independientemente del resultado? Uno, hermano Enrique, cuando va a desempeñar una labor, siempre uno espera el resultado. Un ejemplo, si nos para un trabajo, lo primero que uno pregunta es el resultado de sueldo. ¿Cuánto me pagarán? ¿Cuánto voy a recibir? Siempre uno espera saber el resultado de manera anticipada para que uno sienta a veces la motivación de hacerlo o algo. En este caso, independientemente del resultado, si funcionara o no funcionara, si le fuera bien o le fuera mal, se le dio una misión a Ezequiel. ¿Cuál fue esa misión? Según Ezequiel capítulo número 3, versículo número 17, que dice lo siguiente: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Vamos a quedarnos en esta parte, a enfocarnos la tarea que se le da, la misión que se le confía. A él directamente se le dice, te he puesto. Y aquí es bien interesante porque el hermano Enrique ya había demostrado su disposición a servir. Aquí ya no se le dice, ¿quieres hacerlo? Ahora se le dice directamente, te he puesto por atalaya. Ya él había demostrado que sí quería hacerlo, que sí estaba dispuesto, que tomaba la responsabilidad, y ahora se le da la labor de un atalaya. Un atalaya hace justamente lo que dice el versículo: tú les amonestarás de mi parte, anunciar. Ese es el trabajo de un atalaya. Ellos en la antigüedad, hermano Enrique, ponían torres. Las ciudades, por lo general, todas tenían una muralla, un muro. Tenemos el ejemplo de Jericó, el ejemplo de Jerusalén, Babilonia misma, que tenía río, pero también tenía sus murallas. Todas las ciudades se amurallaban. Esa era una defensa primordial en cada ciudad. Y por sobre esas murallas, más alto estaban edificadas las torres, en partes estratégicas de ese muro. Y ahí se paraba o se quedaba el atalaya. El atalaya debía estar atento porque era el primero que veía el peligro si venía. Si se aproximaba peligro, era el primero en darse cuenta y lógicamente era el que tenía que anunciar. Un atalaya no se podía dormir en su puesto. Eso significaba un mayor peligro, porque si él se daba cuenta en primer lugar y él estaba dormido y venía el peligro, entonces todo el pueblo iba a estar sin preparación. Por eso es que la labor del atalaya era tan importante en ese tiempo. Ahora, hablando espiritualmente, también es importante la misma. Si el atalaya se duerme en el puesto del deber, si no anuncia, no cumple su cometido, no solo va a sufrir él, sino van a sufrir todos aquellos por los cuales él está velando. Así que a este hombre se le da esa labor. Y lo demás del versículo, hermano Enrique, ya lo vamos a enfocar en la siguiente pregunta, ya la parte del trabajo en sí que debe hacer ese atalaya. Así que esta pregunta es bien directa: ¿qué misión se le confía independientemente del resultado? La misión de un atalaya. Pregunta número 5. ¿Cuán importante era su responsabilidad? Pastor Enrique. Bueno, la responsabilidad del atalaya, ¿verdad? O también se le puede conocer como un centinela. Era el responsable de advertir, y de él dependía, ¿verdad?, la condición, ¿verdad?, o los resultados que pudieran llevar el pueblo. Por eso dice cuán importante era su responsabilidad. Dice en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel 33, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Dice, hablando acerca del atalaya, dice, y si él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibe, viniendo a la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo a la espada hiriere a él alguno este fue tomado, dice, por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Es interesante ver la responsabilidad, ¿verdad? Cuán importante era su responsabilidad, porque de él dependía la vida, ¿verdad?, del pueblo. Me imagino que en las murallas habían diferentes atalayas para diferentes direcciones, ¿verdad? Donde habían caminos o había algún acceso, ¿verdad?, para poder llegar a la ciudad. Ahí estaba el atalaya. Hasta tendrían que tener turnos, ¿verdad?, para no dormirse. No podían quedar uno solo para toda la noche. Habían diferentes guardias, ¿verdad?, de vigilias en diferentes horarios para que estuvieran pendientes del peligro, ¿verdad?, y poder avisar. Esa era la responsabilidad, advertir el peligro. Ahora, la responsabilidad del atalaya se cumplía en avisar. Cuando él tocaba la trompeta que venía en peligro, pues los habitantes tendrían que prepararse.
Pero si ellos, escuchando el sonido de trompeta de peligro y no se preparaban, el Señor dice, sobre ellos será, ¿verdad?, su sangre. Pero ahora venía la otra parte, pero si el atalaya no tocara la trompeta y viniera la espada, ¿verdad?, hiriera a mucho del pueblo, Dios iba a demandar esa sangre del atalaya. Hermanos, es interesante, ¿verdad?, sí, pensar que la responsabilidad del atalaya, ¿verdad?, hablando de una forma militar, pero ahora en la parte espiritual, Dios le estaba diciendo a Ezequiel que él era un atalaya, que él tenía que advertir al pueblo. Ahora, como decía en la pregunta anterior, independientemente del resultado, ¿verdad?, el atalaya tendría que avisar el peligro que se avecinaba por su conducta. Ahora también para cada uno de nosotros, ¿verdad?, también somos un atalaya, hermano Luis, sí, que tenemos que advertir al pueblo, tenemos que anunciar el peligro que se acerca. Ahora, si ellos no hacen caso, uno libra, ¿verdad?, su vida. Pero si uno no lo hace, Dios nos va a demandar de cada uno de nosotros. Como dice también una parte de la nota. Dice, pero muy a menudo el líder ha dudado, como diciendo, no nos apresuremos, puede ser un error. Debemos tener cuidado de no dar una falsa alarma. La mera duda e incertidumbre de su parte grita paz y seguridad. También dice, no nos emocionemos, no nos alarmemos. Pero ese es un líder, ¿verdad?, como dice aquí, que duda de dar la advertencia, de anunciar el peligro. Como líderes, pues Dios nos ha puesto, ¿verdad?, como atalayas también. No estamos en una torre, ¿verdad?, viendo el peligro así de fuera de la ciudad, pero sí somos un atalaya, ¿verdad?, en la iglesia. Y tenemos que advertir, ¿verdad?, anunciar, declarar el peligro para que cada uno se prepare, ¿verdad?, y pueda mejorar su condición y poder ver, ¿verdad?, a Jesús para una vida eterna. Sí, y es que la atalaya, Pastor Enrique, no debía demorarse. Aquí vemos algo bien interesante. Yo me imagino la escena en la que el atalaya venía. Hay un pensamiento que es muy famoso, dice que es mejor equivocarse por apercibido que por descuidado. Y si el atalaya por descuidado decía, ¿será que vienen a guerra o no?, y no avisaban, si era una guerra de verdad, no le daba la oportunidad al pueblo de prepararse. Él, al ver el movimiento, debía anunciar, el pueblo se preparaba. Si no era una guerra, pero el pueblo estaba preparado por cualquier emergencia. Entonces, era un mensaje bien importante. De él dependían las vidas de las personas. Así que concluimos cuán importante era su responsabilidad. Era de gran importancia que involucraba o la vida o la muerte, no solo de él, sino la de todo el pueblo. Pregunta número 6. ¿Cómo se aplican estos mensajes al pueblo de Dios hoy? Ahora vamos a la aplicación ya nuestra. ¿Cómo este mensaje de la atalaya, de las advertencias, del anuncio, de la trompeta, cómo es aplicable para nosotros en el tiempo actual? Según 1 Corintios 14:8 e Isaías 58:1 nos habla de la labor que tenemos que hacer los que estamos presenciando el peligro y también la acción que el pueblo debe hacer. Dicen los versículos, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y el libro de Isaías dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, para el tiempo pasado era aplicable en un sentido literal, en el punto de que habían batallas, habían sitios, habían guerras, habían conquistas, había todo eso. Para nosotros es aplicable ahora, pero en una manera espiritual. Hoy es aplicable de manera simbólica. El atalaya, ya dijimos, es el que tiene un mensaje, una advertencia, advierte, anuncia, el pueblo recibe ese mensaje y el pueblo ahora debe tomar la decisión de prepararse o no prepararse. En la pregunta anterior ya se nos dijo, si el atalaya anunciaba y el del pueblo no se preparaba, el atalaya libraba su alma y el pueblo perecía por su negligencia. Pero si era el atalaya el que no anunciaba, entonces la sangre de aquel que había muerto era demandada de él. Y espiritualmente hoy es igual, hermano Enrique, bien curioso y bien interesante porque a nosotros se nos ha dado un mensaje que proclamar al mundo. No hablemos directamente solo del ministerio, solo de obreros, pastores, ancianos, hablemos de todo el que ha recibido el mensaje. Bíblicamente, todo el que tiene un mensaje de advertencia se convierte en un atalaya espiritual. Quiere decir que todos nosotros somos atalayas y tenemos un mensaje que dar. La nota hace una pregunta. ¿Quién se atreverá a publicarla?
esa verdad especial que tiene Dios para el mundo. Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Así que lo mismo que pasaba literalmente en el pasado con los atalayas, hoy pasa de manera simbólica o espiritual con el mensaje que nosotros tenemos que anunciar. Y hermano Enrique, aquí vamos a algo bien curioso. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿por qué menciona eso? ¿Nos puede comentar un poquito qué indicaba que la trompeta no diera el sonido correcto? Bueno, cuando en la época de Israel, o en la época antigua, ¿verdad? No solo en Israel, en diferentes pueblos habían diferentes sonidos, ¿verdad? De trompeta. Y habían, y el pueblo estaba adaptado a los sonidos, conocían, ¿verdad? Los sonidos de trompeta, porque habían momentos en Israel que el sonido de la trompeta era como para convocar a los líderes a reuniones. También había sonido de trompeta para el pueblo, para alabar a Dios, ¿verdad? Sonaban la trompeta también en la fiesta, que se llamaba la fiesta de las trompetas, el primero del séptimo mes, ¿verdad? Judío. Y era una fiesta donde sí había mucha trompeta, pero también habían trompetas sonido de trompeta de peligro, ¿verdad? De llamados a la batalla. Así que el pueblo estaba adaptado y conocía, ¿verdad? Si escuchaba el sonido, sabía a cuál era el deber que estaban llamando. Por eso dice, ¿verdad, Pablo? Y si la trompeta, dice, diera un sonido incierto, ¿verdad? ¿Quién se preparara para la batalla? Si acaso el que quería tocar para la advertencia tocaba de otro sonido, no se podían preparar porque ellos estaban adaptados a los diferentes tipos, ¿verdad?, de trompeta. Pero nosotros conocemos hoy en día el mensaje, ¿verdad?, que decía el profeta Isaías, ¿verdad? Clama, dice, a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Así que es un sonido certero del pecado que existe y de la venida de Jesús, ¿verdad? Jesús está por venir y la rebelión del pueblo, ¿verdad?, aún persiste. Por eso es nuestro deber como atalaya, ¿verdad?, como líderes de la iglesia del Señor, dar ese sonido, ¿verdad?, correcto, advirtiendo al pueblo del pecado que aún existe, ¿verdad?, que todavía hay que sacar, que quitar de nuestra vida para poder estar, ¿verdad?, entre los redimidos. El deber, como dice la nota, es dar, cumplir el deber, y Dios, ¿verdad?, es el que va a tener los resultados. Tenemos que dar el mensaje tal y como es. Es bien curioso porque tenemos esa responsabilidad y la nota me llamaba mucho la atención que dice sin importar las consecuencias. A veces nosotros tendemos como seres humanos a moldear un poco el mensaje, a adornarlo para que no sea tan directo y que no hayan consecuencias. Aquí el mensaje dice tenemos que darlo sin importar las consecuencias. Tenemos una labor de la que depende la vida o la muerte de las almas que reciben ese mensaje. Así que concluimos. ¿Cómo se aplican estos mensajes al pueblo de Dios hoy? Se aplican de la misma manera. El que recibe el mensaje debe dar el sonido de la trompeta y el que la escucha debe prepararse. Pregunta número 7 y la conclusión de esta lección. ¿Cuán aplicable es esta tarea al tiempo en que vivimos, hermano Enrique? Bueno, la tarea de advertir, ¿verdad?, al pueblo. ¿Cuán aplicable es? Porque cuando hablamos de atalayas o centinelas pensamos que solo era en aquella época, que habían murallas. Pero en la parte espiritual, esa tarea de anunciar el pecado todavía es aplicable, ¿verdad?, en nuestro tiempo. Porque en Isaías habla acerca de la caída de Babilonia. Habla de la condición, ¿verdad? Dice sus ídolos, de sus dioses, quebrantó, dice, en la tierra, oh pueblo mío, trillado y aventado, dice. Os he dicho, dice, lo que oí de Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel. Así que Isaías hablaba ya, aunque en la época de Isaías todavía no existía quizás Babilonia con su poder, ¿verdad?, que logró en la época de la conquista que hizo para convertirse en imperio, pero ya Isaías hablaba de una caída de Babilonia literal. Pero ya en Apocalipsis encontramos el segundo mensaje angélico que habla acerca de la caída de Babilonia, pero la Babilonia de verdad espiritual. Hay una confusión, ¿verdad?, religiosa que predomina en el mundo. Y el mensaje que debemos de dar nosotros, ¿verdad?, que conocemos el verdadero mensaje, el segundo mensaje, ¿verdad?, angélico dice,
ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que el segundo mensaje angélico simplemente está declarando la caída de todo el sistema, ¿verdad?, falso, de todo el sistema religioso, ¿verdad?, falso. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que dar? Bueno, Apocalipsis también lo menciona, ¿verdad? En el mensaje, en el refuerzo de los 3 mensajes angélicos, que es Apocalipsis 18, da un refuerzo a los 3 mensajes angélicos cuando se tiene que anunciar la invitación, cuando dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Hermanos, el llamado, ¿verdad?, que hace el refuerzo, ¿verdad?, el mensaje de Apocalipsis 18 es salir de en medio de ella. Esa palabra siempre, pues yo me he puesto a pensar, ¿verdad?, que Dios tiene un pueblo dentro de Babilonia. Y el mensaje es salgan de Babilonia, salgan del sistema religioso falso, ¿verdad?, antes que reciban las plagas. Cuando empiecen a caer las plagas es una señal de que la gracia de Dios pues ha finalizado y ya no hay oportunidad para nadie. Ahora, también me pongo a pensar en la declaración, salí de ella, pueblo mío. Ahora, ¿qué prácticas tenemos nosotros como conocedores de la palabra de Dios para pensar que aún estamos en Babilonia? Hay muchas celebraciones, muchas prácticas que hace el mundo religioso falso, y algunas veces nosotros nos contaminamos también con esas prácticas. Por eso que también el mensaje es un llamado para cada uno de nosotros, hermano Luis, para que salgamos de todas las costumbres y prácticas que se hacen en Babilonia, si somos del pueblo de Dios, para salir de ahí y no recibir, ¿verdad?, el castigo que van a recibir. Así que la tarea es aplicable como centinelas, denunciar la rebelión también del pueblo, ¿verdad?, en este tiempo. Sí, y antes de la destrucción, hermano Enrique, Dios siempre mandaba un llamamiento a salir. Siempre, antes de que el pueblo iba a sufrir una destrucción tal, Dios los invitaba a salir mientras había oportunidad y les hacía ver el momento indicado, y el que no aprovechaba, pues lastimosamente se quedaba. Eso me lleva a pensar al año 70, cuando se dio la orden, en el momento que vean esto, salgan, el que esté en tal lugar no se quede, no regrese, y fue la oportunidad. Pero el que no quiso el mensaje, no lo quiso acatar, después tuvo que sufrir graves consecuencias. Y así es con la Babilonia espiritual hoy en día. Hoy se nos da el mensaje, salí de ella, pueblo mío. Llegará un momento en el que ese mensaje va a dejar de tener validez, porque ya no va a haber oportunidad. Ya la decisión va a estar tomada y las consecuencias van a tener que afrontarse. Así que concluimos, cuán aplicable es esta tarea al tiempo en que vivimos. Es completamente aplicable. Hay que anunciar el peligro y la caída de Babilonia. Así que, hermanos, así llegamos a la conclusión de esta lección, una lección que nos hace ver la gran responsabilidad que tenemos como conocedores de un mensaje tan especial, y también el peligro en que se encuentra no solo la humanidad a la que nosotros les hablamos, sino también nosotros mismos al descuidar la tarea que nos ha sido encomendada. Así que Dios nos ayude a recordar siempre eso. Vamos a finalizar orando a nuestro Dios. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, porque nos permites la vida y la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Te suplicamos una bendición para este estudio de la escuela sabática. Ayúdanos a comprender el mensaje que le dabas al profeta Ezequiel, que también es aplicable para cada uno de nosotros, y de la responsabilidad que él tenía de ser un atalaya. También nosotros, Señor, comprendemos tu llamado y nos alegramos por ser parte, Señor, de tu ministerio. Pero ayúdanos para poder cumplir nuestro deber. Y los resultados, Señor, pues eso depende de ti. Pero cada uno de nosotros que conocemos tu palabra, ayúdanos a poder dar el sonido de la trompeta para este tiempo, para poder advertir a tu pueblo de los peligros y del pecado que aún existe. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para ser fieles y cumplir con nuestro deber. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Que este estudio sea de mucha bendición para poder reflexionar y poder mejorar en nuestra vida espiritual. Pues lo pedimos, Padre, sin merecerlo, pero confiando en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Es así como llegamos a la conclusión de esta lección, esperando que sea de provecho y bendición en nuestra vida espiritual y que nos ayude a comprender siempre la voluntad de Dios. Se despide de vosotros vuestro servidor Luis Argueta y también el pastor Enrique Ramos. Muchas gracias, ¿verdad?, por su sintonía, esperando de verdad que les pueda ayudar mucho en el estudio, ¿verdad?, de la lección, también con sus iglesias.
Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos.